Bienvenidos a la cuarta sección de nuestro estudio, los 144.000, número simbólico. Quedamos en iniciar el estudio breve de la lista de los textos donde se evidencia que hay un nuevo Israel de Dios en el Nuevo Testamento. Este asunto es importante porque hay muchas personas y algunos estudiosos de la Biblia de renombre que niegan esto y dicen que no hay tal de nuevo Israel de Dios, que Israel es Israel, el pueblo judío literal, de sangre judía, y se acabó. De ser así, entonces los 144.000 son israelitas literales. Pero vamos a indagar un poco en las Escrituras si hay evidencia de que en el Nuevo Testamento llega a haber un nuevo Israel de Dios. Si la hay, entonces no tenemos problema con entender Apocalipsis 7. ¿Cuál es versículo en forma específica? Vamos allá, Apocalipsis 7. Dice el 4, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Los sellados son de todas las tribus de Israel. Hoy no vamos a entrar en lo que tiene que ver con la problemática que les mencioné al principio de este tema, de la diferencia que hay en las diferentes listas de las 12 tribus. Eso lo tenemos para estudiar en una sección aparte, solo eso, las diferencias en las listas de las tribus, porque esas diferencias en las listas de las 12 tribus nos recalcan que las 12 tribus de Apocalipsis 7 son simbólicas, porque no calzan los nombres que están aquí con ninguna de las otras listas. ¿Okay? Algunos han pretendido dar algunas razones por las cuales algunos nombres son quitados de una y puestos en otras. Pero cuando entremos allí van a ver que esas razones no son de mucho peso. La razón principal por la que todas las listas son distintas es porque hay algo que se nos quiere decir. Es decir, Juan en Apocalipsis, cuando habla de la lista, cuando menciona la lista de las 12 tribus, no usa ninguna de las listas que aparecen en el Antiguo Testamento de las 12 tribus, no usa ninguna de esas, las combina. ¿Por qué las combina? Él está queriendo decirnos algo, no está hablando del Israel literal, pero ese no es el tema ahora, vamos a verlo en un tema aparte, ¿ok? Que sería sobre los 144.000, pero lo que tiene que ver con las 12 tribus. Por ahora, lo que quiero compartir con ustedes son las evidencias del Nuevo Testamento de que a la iglesia de Cristo, a la iglesia cristiana, se le llama Nuevo Israel de Dios. Y si hay textos que nos evidencian eso, entonces no hay ningún problema en entender que el Israel de Dios, mencionado por Juan, es el Nuevo Israel de Dios. ¿Ok? Vamos allá. Entre otros, Mateo 19:28. Mateo 19:28.
Y Jesús les dijo a los discípulos, a los apóstoles: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí hay algo interesante. Dice que los discípulos, por promesa de Jesús, en la etapa final, se sentarían sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Para juzgar a las 12 tribus de Israel, esas 12 tribus tienen que existir. ¿Ok? ¿Cuáles son? ¿Cómo pueden existir para esa época? Si inclusive cuando Jesús dijo esto a ellos, ya las 12 tribus estaban tan dispersas que no había forma de indagar dónde estaban, cada una en forma específica. Y cómo Jesús habla de 12 tribus que van a estar allá al final para ser juzgadas. Veamos algunos textos que nos ayuden a entender cuáles son estas 12 tribus, el nuevo Israel. En el mismo Mateo, más bien Romanos, el capítulo 2, versículo 29. Romanos, el capítulo 2 y el versículo 29, empieza a darnos algunas pistas. Romanos 2, 29. Este texto es importante que le dediquemos un poquito de tiempo. Leemos el 28 también. Pues no es judío, aquí nos va a explicar Pablo, ¿quién es judío para Dios? ¿Judío o qué? ¿O? Pueblo de Israel, israelita. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío. Esto es clave entenderlo. Sino que es judío, dice Pablo, el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ok, ¿pueden ver lo que estamos buscando en ese texto? Que para Dios el verdadero judío es el que lo es espiritualmente. Vamos a leer de nuevo la parte central. 2.28, bueno, leámoslo de nuevo. Pues no es judío, primero empieza en forma negativa, pues no es judío el que lo es exteriormente. De paso, detengámonos ahí. Para los que insisten en que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo judío de sangre, ese es el único Israel para Dios, ¿qué está diciendo Pablo aquí? ¿Aprueba él eso? No, está diciendo no lo es. No es judío el que lo es exteriormente, para Dios no. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, ahora va positivamente. ¿Quiénes son los judíos? Verdaderos ante Dios. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Vamos. Entonces, habla el Nuevo Testamento de un pueblo judío, no de sangre. Habla el Nuevo Testamento de un Israel de Dios, no de sangre, sino espiritualmente. Claro que sí. Entonces, ¿cuál es el problema de que Apocalipsis 7, al hablar del 12.000 de cada tribu de los hijos de Israel, está hablando de este pueblo?
si el Nuevo Testamento aprueba la enseñanza sobre un nuevo Israel de Dios. Miren en Gálatas 6, 16. Gálatas 6, 16. Cuando está despidiéndose aquí el apóstol en la carta, dice 6, vamos a leer leamos desde el 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¿De quién está hablando? ¿De los judíos? ¿Qué tipo? Judíos. De sangre, nación, raza. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, quien por el mundo me es crucificado a mí, yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿De qué nueva creación está hablando? De ese nuevo pueblo de Dios. ¿Verdad? Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. ¿Y qué dice? Y al Israel de Dios. Busque esta frase aplicada a los judíos de sangre, en algún lugar en el Antiguo Testamento. El Israel de Dios. Búsquela, busque en la concordancia de Strong, que es la más completa en esto. Búsquela. Aquí Pablo está hablando de otro Israel. El Israel de Dios. Entonces hay problema en entender Apocalipsis 7 como 12,000 de cada tribu de los hijos de Israel. Como simbólico, refiriéndose a la iglesia y no a un Israel literal. Para nada. Vean una cita que después de esa podemos ver algunas otras, pero no haría mucha falta, aunque vamos a verlas. Santiago 1:1. Santiago 1:1. Con esa no necesitaríamos ninguna otra más. Pero por la regla de que no se prueba una doctrina por un texto, estamos leyendo varias. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Escribiendo en los alrededores de mediados del primer siglo. ¿Dónde estaban las 12 tribus? No, las 12 tribus judías de sangre. Pero, ahora imagínense, Santiago, creyente en Cristo, le escribe una carta donde de entrada dice que Jesucristo es su Señor. Para él, para el que está escribiendo. Por lo tanto, ¿qué es él? Si Cristo es su Señor. Es cristiano. Entonces él escribe una carta a los judíos que mataron a Cristo. Para darle las instrucciones de cómo debe comportarse un cristiano. ¿Usted puede asimilar eso? ¿Me entendieron el punto? Si las 12 tribus son una frase exclusiva para el judío literal, para el pueblo de Israel literal, entonces esta carta se la tuvo que enviar Santiago, no a los cristianos, porque aquí dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Esto vamos a ahondarlo un poquito más cuando veamos el tema de las 12 tribus, que no lo estamos viendo hoy. ¿Ok? Pero es imposible dejar de ver algunos detalles.
¿Me captan el punto? Si las 12 tribus es un término exclusivo para el Israel literal, entonces esta carta tuvo que haber sido enviada al Israel literal. ¿Cómo? ¿Cómo se le va a enviar al Israel literal si ni siquiera existían como 12 tribus establecidas? Uno, ¿cómo se le va a enviar la carta de instrucciones de cómo conducirse como cristianos a las 12 tribus que mataron a Cristo? ¿Cómo le va a enviar la carta a alguien que dice que Cristo es su Señor? Y aquellos que mataron a Cristo le van a recibir de buena gana una carta. Bueno, hasta aquí yo no sé que a nadie se le haya ocurrido que eso signifique tal cosa, porque es absurdo. La única explicación inteligente, razonable que cabe aquí es: ¿quiénes son estas 12 tribus? El nuevo Israel de Dios. Hay una palabra que dice esparcidas. Y los tribus estaban localizadas en un punto. Sí. Aquí están esparcidas por todos. Por el mundo. Hay un texto bíblico que tal vez pueda ayudar de ahí, Ajá. que es Hechos 28, 28 y 29. A ver, Hechos 28 y 29. Donde Pablo reclama al pueblo de Israel qué va a pasar con lo que el mensaje para ellos. A este nuevo pueblo va a ser dado. Oh, sí, donde él anuncia la salvación a los gentiles. O sea, al nuevo pueblo. Sí, al nuevo pueblo. Hay muchos textos. Un gentil convertido ya deja de ser gentil. Oh. Pasa a ser ya un israelita. Gracias, hermano, por eso, porque eso ha traído a colación un punto clave. Ustedes recuerdan cuando, no pierdan el hilo de los textos que llevamos, pero él ha mencionado algo clave. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús da instrucción a los discípulos, instrucción disciplinaria? ¿Qué hacer con aquel que dio malos pasos? Y entonces Jesús dice: ve y habla con él solo, repréndele solo, y si lo ganas, has ganado un hermano, etcétera, etcétera. Pero si no, entonces ve con dos, leámoslo. Mateo, porque aquí hay algo clave en relación a esto que estamos tratando. Mateo 18. 15 en adelante. Dice: por tanto, si tú, ¿qué? Hermano. Grábense eso, que es importante. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y ¿a quién le está hablando Jesús? A un hermano. Sí, está dando instrucciones ¿a quiénes? A los discípulos que eran ¿qué? Judíos. Bueno, sí, eran judíos de sangre, pero él no le está dando instrucciones como judíos. No como nuevo Israel. Le está dando instrucciones como cristianos. ¿Ya? Por tanto, si tu hermano, o sea, ese hermano al que Jesús se está refiriendo, es a los que creen lo mismo que aceptaron los discípulos, que es a Cristo. Disculpe. Está hablando a cristianos. O sea, ahí Jesús está dándole un giro a las creencias del Israel de aquel entonces para que modificaran a lo nuevo. Definitivo. Y vean lo que les dice. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, pero es importante que capten esta parte. Si tu hermano, si era hermano de los discípulos que habían aceptado, ese hermano no es sangre, hablando de hermano en creencias, ¿ok? Estamos esperando que pasara un ruido fuerte que pasó por ahí. Vuelvo al punto. Si tu hermano
peca contra ti. Si logramos definir a qué se refiere con este hermano, vamos a captar lo principal de esto. Si tu hermano peca contra ti, detengámonos ahí un momento. Repito, Jesús, ¿a qué está haciendo alusión? ¿A qué tipo de personas al referirse a ellas como hermanos de los apóstoles? En un nombre, en un título. ¿Qué eran los apóstoles? Discípulos. ¿Discípulos de quién? Cristo. Entonces, ¿quiénes serían hermanos de ellos? ¿Otros? Discípulos. Discípulos de Cristo. Por lo tanto, no podían ser judíos que rechazaron a Cristo. ¿Ve? Podían ser judíos, pero cristianos. Vamos. Captamos el punto ahí. ¿Quiénes son esos hermanos? Tienen que ser obligatoriamente cristianos. Entonces dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y el texto que sigue comprueba lo que les estoy diciendo. Si no los oyere a ellos, dilo a la sinagoga. ¿Ah? No, a la iglesia. ¿Por qué no dice? Y si no, entonces dilo a la sinagoga. Está hablando a judíos. ¿Me captan? Está hablando a cristianos, porque ¿qué tiene que ver la iglesia con judíos? No, la iglesia es de los cristianos. ¿Vamos? Ya que hay un lugar diferente de reunión. Ah, no sinagoga. Está hablando a los cristianos. Entonces, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por... ¿Cómo? Tenle por gentil. ¿Cómo? Pues no son gentiles. No, es que en el momento en que pasan a ser cristianos, en el concepto del plan de redención, ya no son gentiles. Ahora son Israel de Dios. El gentil que se circuncidaba pasaba a ser aceptado como parte del Israel de Dios. Ahora con la circuncisión espiritual, que es la del corazón, que no es otra cosa que la aceptación de Jesucristo para que dirija la vida, la persona pasa de gentil a mundano a cristiano. Pero en los términos bíblicos es de gentil a judío espiritual. Entonces, ¿creía Jesús en un nuevo Israel? ¿Enseñó Jesús la doctrina de un nuevo Israel de Dios? Sino porque dice que esas personas que lo habían aceptado a Él, fueran o no israelitas, de la nación que fuera, de la nacionalidad que fueran, si se descarriaban y se ponían tercos y no aceptaban instrucción de Él, había que volverles a dar la designación de gentiles. ¿Por qué? Porque en el momento en que habían aceptado a Jesús, habían dejado de ser gentiles. Y si dejaban de ser gentiles, entonces ¿qué eran? Israelitas. Es enseñanza directa del propio fundador del cristianismo. ¿Captamos ese punto? Que hay un asunto ahí, ya que tocó usted la palabra de los judíos, que hay un punto de que para que cuando Cristo venga, tiene que estar todo Israel reunido ya en Medio Oriente. Ese es el concepto protestante dispensacionalista, del que vamos a hablar en algún momento, no en este tema. Pero sí, así es. Errado, pero eso es lo que manejan. Pero entonces, estamos en el punto. ¿Enseñó Jesús la doctrina de un nuevo Israel? ¿O se lo inventaron los cristianos eso? No, es enseñanza de su fundador. Entonces, bajo este concepto, ¿tenemos problema para entender 12,000 de cada tribu de los hijos de Israel? No, del nuevo Israel. Forman parte, son parte de eso.
¿Ah? Llegan a ser parte de esas tribus. Son los que representan esas tribus. Los gentiles convertidos. Estamos teniendo un poco de competencia externa hoy con algún ruido de fiestas del pueblo anunciadas por algunos vehículos, entonces por eso hemos hecho algunos lapsos allí de silencio para que no quede en la grabación y puedan escuchar más nítidamente ustedes el video. Estábamos con, antes de ir a Mateo, con Santiago 1, ¿recuerdan? 1:1. ¿Ese les quedó claro? Las 12 tribus a las que le dirige la carta a Santiago no pueden ser judíos literales por ninguna razón. Es imposible. ¿Qué tenía que hacer un discípulo del Señor, un seguidor del Señor, enviándole una carta a los que lo mataron, para decirles cómo comportarse como cristianos? Estamos hablando de las 12, y lo importante de Santiago 1:1 es que él menciona a la iglesia cristiana en forma directa como las 12 tribus. Entonces, ¿qué problema hay en entender Apocalipsis 7? De 12.000 de cada una de las 12 tribus. Es de las 12 tribus que menciona Santiago, basándose en la enseñanza de su Señor, según Mateo. Estas 12 tribus van a ser de los 4 ángulos de la tierra. Es correcto. Y por eso el 12, del que viene el 4. 13. ¿Ok? Los 4 ángulos de la tierra, 4 por 3 que mencionamos anteriormente. Bien, claros ahí, vemos otro. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. A ver qué tiene para decirnos. Está hablando a cristianos. ¿Cómo sabemos? Bueno, por el versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. De nuevo, es el mismo lenguaje de Santiago. Noten lo interesante del caso. Pero está hablando ¿quién? Un apóstol de Jesucristo. Entonces, ¿a quién le escribe? Pues a cristianos, no a judíos de raza. ¿Y qué les dice después de muchas instrucciones? En el capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros, ¿quiénes? Esos mismos a quienes le escribe la carta. Cristianos. Mas vosotros sois, y aquí viene una lista de títulos que nos amplían la mentalidad para comprender Apocalipsis 7. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuántas cosas? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y por si alguien dudara, el siguiente versículo dice a quiénes se refieren. Todos estos títulos. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todos títulos del antiguo Israel de Dios. Y el 10 nos dice a quiénes se refiere. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. ¿Quién son esos? Los no judíos. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Ven claro ese? Hay nuevo Israel de Dios en el Nuevo Testamento, identificado como 12 tribus, identificado como linaje escogido, como real sacerdocio. Todos los títulos del antiguo Israel le pasan al nuevo Israel de Dios. Efesios 1. Efesios 1.
11 y 14. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. El versículo 14. Dice, ¿sí? ¿Será el capítulo 2? Es el 2. Es el 2. Sí, leamos desde el 11, porque hay muchos elementos aquí que no es bueno pasarlos rápido. Pensaba leer nomás el texto y que ustedes lo sacaran por sí mismos, pero hay muchos elementos aquí muy ricos en el contenido de lo que nos ocupa hoy. Leámoslo. 2, capítulo 2 es versículos 11 al 14. Por tanto, acordaos, bueno, de paso, otra vez, ¿a quién está hablando? A los cristianos de Éfeso, ¿ok? No a judíos, porque otra vez el que habla es un apóstol de Jesucristo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Ven eso? Y ajenos a los pactos de la promesa. No tenían ni ciudadanía, ni tenían nada que ver con él. Pacto, alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Solo hay un Israel para Dios. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Dios no tiene dos cuerpos en esta tierra, como insisten algunos, y que tiene dos planes de salvación, uno para los judíos y otro para la iglesia, según la doctrina dispensacionalista. Tiene un solo cuerpo que se llama la iglesia. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y hay más en los versos siguientes, pero vamos a darlos por ahí porque hay varios elementos aquí que yo quiero recalcar en el tema que nos ocupa hoy. Pero se nos fue el tiempo. Entonces, lo vemos en la siguiente sección.